Muy bien, estamos con Ani del Río. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro mucho. Post-elecciones. Qué tema post-elecciones, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo lo que he hablado también con muchos economistas y demás, que la elección fue una especie de circunstancia, porque somos un país democrático, había que elegir. Hay que respetar siempre el resultado de las elecciones, nos guste o no nos guste, es fundamental para la estructura democrática e institucional del país. Hay que tratar de que el presidente saliente llegue a cumplir siempre su mandato, que son las cuestiones mínimas que uno puede pretender a la hora de decir somos un país democrático. ¿Qué es lo que va a pasar post-elecciones? Y bueno, me parece que Argentina tiene un estado en donde sea quien sea, a quien le toque gobernar, hay medidas que va a tener que tomar. Cuando uno muchas veces pensaba, no, porque si sube fulano va a hacer tal cosa y tal cosa, y si sube mengano va a hacer tal cosa y tal cosa. La verdad que subiera quien subiera, lo que tiene que hacer es ir por un camino que va a ser un camino, por supuesto, que cualquiera que suba va a tener que consensuar con el resto, pero Argentina no puede seguir subsistiendo con tanto gasto público. Y a su vez tiene una necesidad imperiosa que es de reactivación de la producción, reactivación del consumo, y el consumo se reactiva con plata en el bolsillo de la gente. Entonces, por un lado tengo que decir, a ver, que no haya gasto, y por el otro lado tengo que buscar el método para que la gente tenga plata en el bolsillo, y la gente con plata en el bolsillo consume. Yo no sé si va a haber cepo o no va a haber cepo, a cuánto va a estar el dólar, si el dólar a 60 pesos es un dólar competitivo o no es competitivo. Eso lo va a ir dando, o sea, no nos olvidemos que estamos ante una realidad. ¿Qué pasó en los últimos 15 días de octubre, cuando no estaba el cepo cambiario? La gente desesperada salió todo el mundo a comprar dólares. Eso que hizo que el dólar aumentara, ¿verdad? Hoy, como hay muchas empresas que compraron dólares, hoy, ¿cuál es la antítesis de eso? Que tuvieron muchas de ellas que salir a vender esos dólares, y por eso está más bajo el valor del dólar. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, tienen que responder al pago de los sueldos, claro, que son en estos días, liquidar en pesos. Entonces es como que durante estos 10, 15 días, que es donde se producen los pagos de sueldo, pagos de impuestos, pagos de leyes sociales, hay liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente primero compró y después el empresario que maneja volumen de dólares, no el volumen de dólares que puede manejar el ahorrista o en el menudeo. Me estoy refiriendo a cómo está jugando esta variable económica. ¿Qué hizo? Salió a vender esos dólares para hacer frente a las obligaciones y a los compromisos. Muchos pensaban que el día 28, que era el día después de las elecciones, el dólar estaba en 60 hasta el día 25, que fue el día hábil de octubre, y que el 28 de octubre iba a estar en 90 pesos. Y eso no pasó. Entonces, al no pasar esa situación, ¿qué pasa ahora? Tienen que salir a vender dólares, entonces aplastan un poco el mercado. Ahora, ¿qué va a pasar después de estos 15 días? Donde todo se estabilice. O sea, yo personalmente no puedo decir en cuánto va a estar el dólar. Si el dólar es competitivo a 60 pesos o no es competitivo a 60 pesos. Hay números que en la economía argentina están muy ajustados, y sobre todo lo que tenga que ver con insumos o productos ajustados al dólar. Entonces, ¿qué puedo saber yo de todo esto? Y puedo saber que en estos momentos, del único lugar donde el Estado puede sacar plata, porque la industria quedó bastante aplastada, es del sector agropecuario. Estamos frente a una cosecha de trigo, estamos frente a cosechas, estamos sembrando maíz y soja.
la gente está sembrando con una expectativa, y es que su grano valga, que los rindes sean buenos, que pueda liquidar los productos que vendió. Esa es la expectativa. ¿Qué correlato tendremos del otro lado? Yo creo que si se actúa con inteligencia, pensando en el país, no tendría que pasar nada anormal. O sea, no tendrían que pasar situaciones apocalípticas. No tendría, digo, eso no quiere decir que no pasen, O sea, la expresión de deseos que no tendrían que pasar. Y que bueno, ojalá que el Estado Nacional el país tenga una buena cosecha, porque eso le va a permitir liquidar granos, y eso le va a permitir el ingreso de dólares al país. Ahora, hay estructuras que no las puede sostener el país, como por ejemplo el tema de el gasto público, el tema de situaciones que hoy se están dando y cada vez se acrecentan más con el tema de cómo estructurar o qué salida se le va a dar a toda la gran cantidad de asistencia que tiene el Estado, cómo la va a canalizar. Bueno, todo eso son cuestiones que me parece que trascienden los 4 años de presidencia de un gobierno, que hay que sentarse, hay que hablar y fijar una política económica a 20 años. Es la única forma que tiene de crecer Argentina. Argentina no va a crecer en el cortoplacismo y no va a crecer con medidas que ya lo venimos diciendo durante un montón de tiempo acá en este programa, con algo que sea de hoy para mañana o para los próximos 4 años, porque total yo tengo que salir indemne de esto. Si un presidente asume con que tiene que salir indemne de esta situación, estamos por mal camino, porque tenemos que trazar un camino a largo plazo. No puede ser que un país que es un gran generador de alimentos tenga gente que se muera de hambre. Y acá, bueno, voy a utilizar una frase que siempre decía el doctor Alfonsín. O sea, no es que Argentina realmente por la situación económica hay gente que padece hambre por la inmoralidad argentina. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que van a ser un desafío para el nuevo gobierno. Y también creo que se soportó demasiado desde el avenimiento de la democracia, pero me parece que ahora estamos en una situación en donde la cuerda no se puede tirar demasiado también con la gente. La gente está muy, o estamos todos muy crispados. Muchos tenemos, o sea, cada presidente nuevo que asume, sea del partido que sea, renuevo esperanzas en el presidente, pongo confianza en el presidente que asume, porque pienso que alguno de todos los que tuvimos debería querer a la Argentina. Y empezar a pensar en función del país y no en función personal. Pero bueno, me parece que hubiera subido Macri, Fernández como subió, o hasta el mismo Del Caño, me parece que la medida económica que hay que tomar para los tres, o sea, cualquiera sea, algunas con un poquito más de movilidad, otras con un poquito menos de movilidad, una con una un poco más de impronta política, otra menos impronta política, pero me parece que Argentina no da demasiado margen para que la política sea el regente económico. Acá hay que tener un plan de economía que realmente le sirva al país y le sirva a la gente que vive en el país. Sí, porque te puede servir al país, pero no le sirve a la gente, no le sirve a nadie. Fundamentalmente a la gente, ¿no es cierto? Exactamente. La gente tiene necesidad de estar tranquila en el país donde vive y no vivir sobresaltados como vivimos permanentemente en este país, que no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces tampoco se puede vivir con ese nivel de inseguridad. ¿Qué hago? ¿Compro o no compro? ¿Vendo? ¿Qué hago? No sabemos qué hacer. Hasta para comprar un par de zapatos prestamos atención. No hay tampoco un panorama formativo de precios. No sabemos si lo que cobramos vale, el producto que se compra si vale, si sacaron el IVA, pero no sabés si el IVA está, si no está, si vale más o menos sin el IVA o con el IVA. Exactamente. Y todo eso. Hoy aumentaron las naftas otra vez, un 5%. Eso trae una catarata de aumentos que genera un malestar también.
que bueno, vemos en lo alrededor que por menos ha habido explosiones violentas, que tenemos que evitar llegar a esa circunstancia, ¿no es cierto? Porque tenemos malas experiencias con eso en nuestro país. Entonces me parece que hay que también mesurarse en cuanto a lo que va a pasar de aquí al 10 de diciembre, en función de que si llegamos hasta el 28 de octubre, día clave, medianamente bien en cuanto a nuestro espíritu, pero mal económicamente, bueno, vamos a tratar de llegar al 10 de diciembre de la misma manera, o tirando un poco de aceite para que esto, ¿no es cierto?, sea un bálsamo y no una olla que esté incandescente permanentemente. No, sin lugar a dudas. Porque tal vez nosotros en esta zona no lo vemos, pero hay lugares donde hay un punto de ebullición bastante complejo, ¿no es cierto? Yo el 28 de octubre estuve en Rosario, y uno, por supuesto, siempre después de una elección, porque hasta inclusive después de las PASO había habido mucha convulsión, y la verdad que tomé con mucho agrado que el 28 de octubre haya sido un día normal, donde todo el mundo se levantó, fue a trabajar, los bancos abrieron, los colegios trabajaron, o sea, fue un país normal. Recordá que el día de las elecciones se hablaba de un feriado bancario, que sí, toda una alteración que yo creo también, bueno, y no quiero ser mala con esto, pero muchas veces me parece que nos enroscamos, o sea, cuando nos enroscamos demasiado, hay una sobreexposición de noticias. Yo les aconsejo que miren una película. Cuando nos enroscamos demasiado, yo les aconsejo que miren una película. Yo el día del resultado de las elecciones dije, yo voy a poner Netflix, miro una película por Netflix, total al día siguiente voy a saber quién es el ganador. Para mí lo importante ese día fue que la gente fue y votó. El resultado es una circunstancia, en definitiva, pero lo importante es que se valoró un principio democrático. Fuimos a votar. Ahora, el resultado total al día siguiente iba a abrir un diario y lo primero que iba a salir es el resultado de las elecciones. Pero no, yo creo que como argentinos lo mínimo que podemos hacer es, bueno, mirar que el gobierno que suba, tanto en estas elecciones como en futuras elecciones como en pasadas elecciones, sea o no sea a quien nosotros hayamos votado, porque ese es el juego de la democracia, nosotros tenemos que respetar a ese presidente y desearle que le vaya bien y hacer cosas para que le vaya bien. Bueno, después le fue mal, le fue mal, pero no que sea todo un acto de negatividad permanente. No se puede vivir en las calles protestando por todo tampoco, ¿eh? No se puede, no es una forma de vivir esa. Porque eso es un beneficio para algunos, pero es un perjuicio muy grande para otros. Exacto. Entonces no se puede vivir en un estado de alteración permanente en este estado. Y créanme que lo que opino yo es que, vuelvo a repetir, Macri, Fernández, Del Caño, Esper, Lavagna, el que sea, las medidas económicas que iban a tener que tomar son de un solo tenor, porque el camino es único. O sea, acá no hay tanta vuelta de qué se puede hacer. Un economista lo va a explicar sin lugar a dudas con mucho más claridad que yo, pero los caminos están delineados hacia dónde debe irse. Hablando de economistas, vamos a tener a Segiaro muy pronto, así que tendrá un análisis posteleccionario ya. Bueno, ese fue el objetivo cuando contratamos desde el estudio a Carlos. Dice, ¿qué quieren? ¿Que vaya enseguida? No, deja que pasen 15 días para que esto se asiente y que tengamos un panorama mucho más claro. Sí, el 14 de noviembre va a estar acá en Chañar. Carlos es un economista que hace casi 18 años que está viniendo al estudio en forma permanente, 2 o 3 veces por año. La finalidad era al principio que tuviera mucho contacto con muchos de nuestros clientes, que continuamente le van haciendo preguntas y demás, pero consideramos en un determinado momento, hace ya más de 10 años, que era muy interesante que sea una charla abierta para la comunidad, porque independientemente de que pertenezcas a la estructura del estudio o no, consideramos que realmente es muy necesario tener la palabra de un economista de tanto nivel y tanto prestigio como Carlos, y que lo pueda escuchar toda la población, que esa es un poco la finalidad, ¿no es cierto? Así que bueno, el 14 de noviembre, creo que es 19:30, sí, 19:30 horas en el Zoom comunal.
que afortunadamente es un espacio muy lindo para este tipo de eventos. Bueno, ahí los esperamos a quien quiera asistir. Y bueno, él va a hablar de la economía posteleccionaria y generalmente dentro de sus charlas, bueno, el que lo conoce ya sabe cómo habla, pero hace un panorama general de todo lo que es la economía mundial. De la economía mundial pasa a la situación actual de la Argentina, que la describe, y a posibles variables o posibles situaciones que se puedan dar o que medidas que el gobierno pueda tomar, alejado de todo tipo de partidismo. O sea, él es un licenciado en economía que se dedica a eso y que su trabajo es la consultoría económica, así que más o menos tiene, y después enfoca todo lo que son el mercado de capitales, todo lo que es el sector agropecuario, a ver cómo le va a ir al campo, si es en agricultura, ganadería, si es en ganadería, qué tipo de ganadería, de cría, de invernada, de hacienda bovina, porcina. Generalmente habla de esos dos temas, porque son los temas que tienen que ver con la región. Y después, bueno, habla de los distintos tipos de inversiones a las cuales se pueden abordar. Esa es más o menos la temática sobre la cual se va a desarrollar la charla. Perfecto, Ani, gracias por venir. Al contrario, un placer, que tengan un muy buen fin de semana.